fuiste bautizado cuando eras niño. Tus papás te llevaron a la iglesia. Un cura o sacerdote te echó agua en la cabeza. Dijo unas palabras. Y listo. Ceremonia completada. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sentiste algo? ¿Alguna transformación? ¿Algún poder despertó dentro de ti? Si la respuesta es no, no estás solo. Millones de personas han pasado por el mismo ritual vacío. Pero lo que Rudolf Steiner descubrió sobre el bautizo de Jesús en el río Jordán te va a mostrar que existe un poder real detrás de ese sacramento. Un poder que la Iglesia transformó en ceremonia, pero que tú aún puedes activar hoy. Y no era una paloma la que descendió sobre Jesús aquel día. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental que Rudolf Steiner explicó en sus conferencias sobre el Evangelio de Lucas. Jesús de Nazaret y el Cristo no son la misma cosa. Esto puede parecer extraño al principio, pero es la llave para entender todo lo que voy a revelar hoy. Jesús era un ser humano. Nació en Belén, creció en Nazaret, aprendió carpintería con Pepe. Él tenía un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y un yo, como cualquier persona. Pero a los 30 años de edad, algo extraordinario sucedió en el río Jordán. Algo que cambió no solo la vida de Jesús, sino el destino espiritual de toda la humanidad. El Cristo, según Rudolf Steiner, es una entidad solar, una fuerza cósmica que existía mucho antes de la Tierra, mucho antes del sistema solar como lo conocemos. El Cristo es el espíritu del Sol, y durante miles de años, esa entidad observó a la humanidad desde lejos, preparando el momento justo para su descenso. Los antiguos iniciados de los misterios sabían esto, los sacerdotes de Egipto, los magos de Persia, los sabios de la India. Todos ellos tenían conocimiento del Cristo solar, pero lo llamaban por otros nombres. Ahura Mazda para los persas, el Logos para los griegos, la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Y entonces llegó el momento. Juan el Bautista estaba en el río Jordán, bautizando personas como símbolo de purificación y arrepentimiento. Pero Juan sabía que su bautismo era solo preparación. Él mismo dijo, «Yo los bautizo con agua, pero viene alguien después de mí que los bautizará con fuego y con el Espíritu Santo». Juan sabía que estaba preparando el camino para algo mucho mayor que un simple ritual de purificación. Cuando Jesús entró en las aguas del Jordán, él tenía 30 años, y Rudolf Steiner explica por qué esa edad es tan significativa. Durante los primeros 7 años de vida, el cuerpo físico está siendo formado y moldeado por las fuerzas espirituales. De los 7 a los 14 años, es el cuerpo etérico el que está madurando. De los 14 a los 21, es el cuerpo astral. Y de los 21 a los 28, es el yo humano, yo, el que se está desarrollando plenamente. A los 30 años, Jesús de Nazaret había completado todo ese desarrollo. Su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo astral y su yo estaban completamente maduros y purificados. Él era el recipiente perfecto, y fue en ese momento exacto que sucedió lo que la Biblia describe de forma simbólica. Los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como una paloma. Pero Rudolf Steiner nos revela lo que realmente sucedió. El yo humano de Jesús de Nazaret se retiró parcialmente, y el Cristo cósmico, el Espíritu solar, descendió y tomó posesión de aquel cuerpo preparado. A partir de aquel momento en el Jordán, no era más solo Jesús de Nazaret caminando por la tierra, era el Cristo en Jesús. Dos naturalezas en mí no sintís, un solo ser, lo divino habitando lo humano.
Esto explica por qué los 3 años de ministerio de Jesús fueron tan diferentes de sus primeros 30 años de vida. Antes del bautismo, Jesús era sabio, puro, preparado, pero aún era un hombre entre hombres. Después del bautismo, él realizaba milagros, curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, calmaba tempestades. El poder del sol cósmico estaba ahora operando a través de un cuerpo humano. Pero aquí está la revelación que la Iglesia nunca enseñó. Rudolf Steiner explica que el bautismo de Jesús no fue solo un evento único en la historia. Fue la apertura de un portal, una posibilidad que antes no existía para la humanidad. Antes del bautismo en el Jordán, el Cristo cósmico no podía habitar plenamente un ser humano. La materia terrestre era demasiado densa, demasiado oscura, demasiado pesada. Pero cuando Jesús ofreció su cuerpo purificado como templo, Él creó un camino que ahora está abierto para todos nosotros. Y es aquí que necesitamos hablar sobre lo que sucedió con el sacramento del bautizo a lo largo de los siglos. En los primeros tiempos del cristianismo, el bautizo era un ritual de iniciación profundo. Las personas eran preparadas durante meses, a veces años, antes de ser bautizadas. Había ayunos, oraciones, estudios, purificaciones. El bautizo acontecía generalmente en la Pascua, a medianoche, en agua corriente. El catecúmeno era inmerso 3 veces, simbolizando la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo. Y había una experiencia real de transformación. Las personas sentían algo, veían luz, tenían visiones, eran tocadas por fuerzas espirituales. Pero con el tiempo, la Iglesia fue simplificando el ritual. Lo que antes era una iniciación de meses se tornó una ceremonia de minutos. Lo que antes era una inmersión completa se convirtió en algunas gotas de agua en la frente. Lo que antes acontecía con adultos conscientes pasó a ser hecho en bebés inconscientes. Y lo más importante, el conocimiento espiritual detrás del ritual fue perdido. Los curas y sacerdotes de hoy hacen el bautizo porque es tradición, porque está en los libros, porque los padres piden, pero la mayoría no tiene la menor idea de lo que realmente está aconteciendo a nivel espiritual. O mejor, de lo que debería estar aconteciendo. Rudolf Steiner fue muy claro sobre esto. El ritual sin conciencia es solo teatro. Las palabras sin comprensión son solo sonidos. El agua sin intención espiritual es solo H2O. Para que el bautizo tenga poder real, 3 elementos son necesarios: el conocimiento de lo que está aconteciendo, la preparación adecuada del recipiente y la conexión consciente con las fuerzas crísticas. Calma, porque lo que voy a explicar ahora sobre cómo reactivar ese poder va a cambiar tu relación con toda tu historia espiritual. Rudolf Steiner enseñó un concepto que él llamaba cristianismo esotérico. La idea de que por detrás de las formas externas de la religión existen verdades espirituales profundas que fueron olvidadas o deliberadamente ocultadas. Y una de esas verdades es que el bautizo no es un evento único que acontece una vez y listo. El bautizo es una puerta que fue abierta, y tú puedes atravesar esa puerta conscientemente en cualquier momento de tu vida. Piensa en esto. Cuando fuiste bautizado en la infancia, la puerta fue simbólicamente abierta, pero tú no atravesaste consciente. Eras un bebé. No tenías capacidad de comprender lo que estaba aconteciendo. Tus padres y padrinos hicieron promesas en tu nombre, pero tú no participaste activamente del proceso. Es como si alguien te hubiera dado la llave de una casa, pero tú nunca entraste en ella. Rudolf Steiner describe un ejercicio espiritual específico para reconectar con las fuerzas del bautizo.
Y antes de explicar el método, necesito que entiendas lo que sucede a nivel de los cuerpos sutiles durante este proceso. Cuando el Cristo descendió sobre Jesús en el Jordán, hubo una transformación en los 4 cuerpos de Jesús. El cuerpo físico fue permeado por una nueva luz. El cuerpo etérico fue reorganizado en patrones más elevados. El cuerpo astral fue purificado de influencias arimánicas y luciféricas, y el yo fue elevado a una conexión directa con el mundo espiritual superior. Esa misma transformación, en escala menor, debería suceder en todo bautizo verdadero. Pero hay algo que necesitas saber antes de que intentemos reactivar este poder. Existen fuerzas que no quieren que despiertes. Steiner hablaba de 2 tipos principales de seres adversarios: Lucifer y Ahriman. Lucifer quiere elevarte prematuramente, hacerte sentir espiritual sin hacer el trabajo necesario, llenarte de orgullo místico. Ahriman quiere prenderte en la materia, hacerte creer que solo existe lo físico, que los rituales son superstición, que no hay nada más allá de lo que los ojos pueden ver. Cuando la Iglesia Católica vació el bautizo de su poder real, estaba inconscientemente sirviendo a Ahriman. Materializó un sacramento espiritual. Transformó una iniciación en burocracia religiosa, y millones de personas fueron bautizadas sin nunca experimentar el verdadero toque del Cristo. Pero aquí está la buena noticia. El poder no se perdió. La puerta que fue abierta en el Jordán hace 2000 años aún está abierta, y tú puedes atravesarla. El primer paso, según Rudolf Steiner, es la comprensión intelectual. Necesitas saber lo que sucedió en el Jordán. Necesitas entender que Jesús y el Cristo son diferentes. Necesitas comprender que el Cristo es el espíritu solar que vino a habitar la tierra. Necesitas conocer la estructura de los 4 cuerpos y cómo cada uno fue afectado por el evento del bautizo. Esa comprensión intelectual no es el destino final, pero es el primer escalón necesario. El segundo paso es la purificación moral. Así como Jesús pasó 30 años preparándose, así como los catecúmenos de los primeros siglos pasaban meses en preparación, tú también necesitas preparar tus cuerpos sutiles. Eso significa trabajar tus emociones, tus pensamientos, tus acciones. Significa identificar dónde Lucifer te está inflando con orgullo espiritual y dónde Ahriman te está prendiendo en la materia y en el cinismo. Significa practicar las virtudes conscientemente, no por obligación religiosa, sino como ejercicio de transformación de los cuerpos sutiles. El tercer paso es la meditación sobre el evento del Jordán. Steiner recomendaba un ejercicio específico. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza la escena del bautizo. Ve a Juan el Bautista en el río, ve a Jesús entrando en el agua. Pero no veas solo con la imaginación común. Intenta sentir lo que estaba sucediendo en los niveles invisibles. Siente los cielos abriéndose. Siente la luz solar descendiendo. Siente al Cristo cósmico atravesando las capas de la atmósfera terrestre y entrando en el cuerpo preparado de Jesús. Y entonces, el paso más importante: colócate en la escena. Imagina que tú también estás en el Jordán, no como espectador, sino como participante. Siente el agua a tu alrededor, siente la presencia de Juan, y entonces ábrete para recibir la misma luz que descendió sobre Jesús. No de forma idéntica. Claro, tú no vas a convertirte en el portador del Cristo cósmico como Jesús lo fue, pero puedes recibir un rayo de aquella misma luz, una gota de aquel mismo poder. Steiner llamaba a esto participación meditativa en los eventos evangélicos. Él explicaba que los eventos descritos en los evangelios no son solo historia pasada,
Son realidades espirituales permanentes que existen en el mundo etérico. Y a través de la meditación correcta, podemos conectarnos con esas realidades y participar de ellas de forma real. Pero calma, porque aún no he revelado el elemento más sorprendente de esta práctica. Steiner reveló que existe un momento específico en el calendario anual en que esta meditación sobre el bautizo tiene poder máximo. Y ese momento es exactamente hoy, o muy próximo de hoy, dependiendo de cuando estás viendo este video. El día 6 de enero, conocido como Epifanía en el calendario cristiano, es tradicionalmente el día en que se celebra el bautizo de Jesús. La Iglesia Católica Occidental movió el foco hacia los Reyes Magos, pero la Iglesia Católica Oriental siempre mantuvo el bautizo como el evento central de la Epifanía. Y espiritualmente, Steiner explica: este es el momento del año en que las fuerzas crísticas que descendieron en el Jordán están más accesibles. Desde la Navidad hasta la Epifanía, durante las 13 noches sagradas, existe una apertura especial en el mundo espiritual. Y el clímax de esa apertura es justamente el día del bautizo. Entonces, si estás viendo esto cerca del día 6 de enero, que sepas que este es el momento ideal para hacer el ejercicio que describí, pero incluso en otras épocas del año, la práctica tiene poder. La puerta está siempre abierta, solo que en este período está especialmente escancarada. Ahora necesito contarte algo que pocos conocen sobre la conexión entre el bautizo y el agua que usas todos los días. Rudolf Steiner habló extensivamente sobre las propiedades espirituales del agua. Él explicaba que el agua no es solo H2O, una sustancia química común. El agua es receptáculo de fuerzas etéricas. Es memoria líquida. Es el elemento que conecta el mundo físico al mundo etérico de forma más directa que cualquier otro elemento. Cuando Juan bautizaba en el Jordán, él estaba usando la propiedad del agua de recibir y transmitir impresiones espirituales. El agua del río estaba siendo cargada con intenciones de purificación, de arrepentimiento, de preparación para lo que vendría. Y cuando el Cristo descendió sobre Jesús, el agua alrededor fue profundamente alterada. Steiner llegó a sugerir que el agua del Jordán en aquel momento sufrió una transformación en su estructura etérica que después se esparció por todas las aguas de la tierra. Eso significa algo extraordinario. Significa que toda agua en la tierra carga ahora una impresión, incluso si sutil, del evento del Jordán. Cuando te bañas, cuando bebes agua, cuando lavas tu rostro, estás en contacto con un elemento que fue espiritualmente transformado hace 2000 años. La mayoría de las personas no percibe eso. Usan el agua mecánicamente, sin conciencia. Pero tú puedes usar esa información para transformar cada contacto con el agua en una mini reconexión con las fuerzas del bautizo. Steiner recomendaba un ejercicio simple. Antes de lavar tu rostro por la mañana, párate por algunos segundos. Mira hacia el agua. Recuerda el Jordán. Recuerda al Cristo descendiendo. Y entonces lava tu rostro con la conciencia de que estás participando, de forma pequeña pero real, del mismo misterio que sucedió hace 2 milenios. Eso no sustituye la meditación más profunda que describí antes, pero complementa, transforma un acto cotidiano en práctica espiritual. Pero hay un peligro aquí que necesito mencionar. A Lucifer le encantan los rituales, le encantan las ceremonias, aguas, que a la gente le encanta sentirse especial, haciendo gestos esotéricos, sin que haya una transformación interior que los respalde. El peligro de todo lo que les estoy compartiendo es que lo conviertan en otro ritual vacío. Nada más. Solo que ahora, en lugar de usar un vocabulario católico o protestante,
Usen un vocabulario steineriano. Meditar sobre el río Jordán sin haberse purificado moralmente antes. Es como si Jesús hubiera entrado al río a los 20 años. En lugar de a los 30, el recipiente no estaría listo. El resultado sería una distorsión, no una transformación. Ojo, Rudolf Steiner fue muy claro. El camino espiritual no tiene atajos. No puedes saltarte la preparación. No puedes fingir que ya estás purificado cuando todavía cargas con resentimientos, miedos, orgullos, vicios. La meditación sobre el bautizo solo funciona plenamente cuando la precede un trabajo interior genuino. De lo contrario, tendrás una experiencia emocional pasajera, quizás hasta bonita, pero sin el poder transformador real. Y esto nos lleva a otro punto que la Iglesia moderna ignora por completo: la diferencia entre el bautizo de agua y el bautizo de fuego. Juan el Bautista lo dejó muy claro: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, existen dos bautizos: el bautizo de agua, que es purificación, preparación, lavado de lo viejo, y el bautizo de fuego, que es transformación, ignición, nacimiento de lo nuevo. La Iglesia solo ofrece el bautizo de agua, y aún así de forma debilitada. El bautizo de fuego se ha olvidado por completo. Se fue al olvido. Steiner explica que el bautizo de fuego no es una ceremonia externa, no es algo que un cura o sacerdote pueda administrar. El bautizo de fuego es el momento en que la conciencia crística despierta dentro del propio individuo. Es cuando dejas de buscar al Cristo en las iglesias, en los libros, en los rituales, y lo encuentras dentro de ti mismo. Es cuando el yo superior, que es una chispa del Cristo cósmico en cada ser humano, despierta y toma el control. En los primeros siglos del cristianismo, había iniciados que conocían este misterio. Ellos sabían que el bautizo de agua era solo el comienzo, que el verdadero objetivo era el bautizo de fuego, y guiaban a los aspirantes por un camino gradual de preparación, hasta que ese despertar interno sucedía. Pero cuando la Iglesia se institucionalizó, ese conocimiento se perdió o se suprimió deliberadamente. El bautizo de agua se convirtió en el único bautizo, y hasta eso se redujo a un ritual de admisión en la institución, no de transformación espiritual. Agárrate fuerte a lo que voy a explicar ahora, porque es el secreto práctico para saber si tu proceso está funcionando. Steiner describió señales específicas que indican que la reconexión con las fuerzas bautismales está sucediendo de verdad. La primera señal es un cambio en la calidad de los sueños. Cuando las fuerzas crísticas empiezan a trabajar en el cuerpo etérico, los sueños se vuelven más vívidos, más coloridos, más significativos. Empiezas a tener sueños que parecen mensajes, no solo un procesamiento mental aleatorio. Algunos sueños específicos con agua son especialmente significativos. Soñar que estás entrando en un río, soñar con lluvia purificadora, soñar que estás siendo lavado por olas. La segunda señal es una sensibilidad aumentada hacia las personas que te rodean. Empiezas a percibir de forma más clara quién tiene buenas intenciones y quién no. No de forma paranoica ni juzgadora, sino de forma compasiva y protectora. Es como si tu capacidad de leer el carácter de las personas se amplificara. La tercera señal es una transformación en tu relación con la naturaleza, específicamente con el agua y con la luz solar. Empiezas a sentir una conexión más profunda cuando estás cerca de ríos, lagos, mares, y la luz del sol empieza a parecer más nutritiva, más significativa,
como si cargara mensajes que estás empezando a descifrar. La cuarta señal, y quizás la más importante, es una disminución gradual de los miedos. Ojo, no es que te vuelvas imprudente, ni ignores peligros reales, pero los miedos irracionales, las ansiedades sin objeto, las preocupaciones excesivas por el futuro, todo eso empieza a disminuir porque la fuerza crística es fundamentalmente una fuerza de coraje y confianza. El Cristo dijo, no teman más veces que cualquier otra instrucción. Si no estás experimentando ninguna de estas señales, después de meses de práctica, existen dos posibilidades. O estás haciendo la meditación sin la preparación moral necesaria, y por lo tanto, Lucifer está transformando todo en un teatro espiritual, o estás siendo bloqueado por fuerzas arimánicas que quieren mantenerte desconectado. En ambos casos, la solución es la misma: volver a lo básico, más purificación moral, más trabajo sobre ti mismo, menos ritual, más transformación interior. Y ahora llegamos a la parte más controvertida de todo lo que Rudolf Steiner enseñó sobre el bautizo. Steiner afirmaba que el agua bautismal usada en las iglesias no es toda igual. Dependiendo de la conciencia espiritual de quien prepara esa agua y de quien administra el sacramento, el agua puede tener más o menos poder real. Un agua bendecida por un cura que no tiene ninguna comprensión espiritual de lo que está haciendo. Es casi idéntica al agua común de la llave, pero un agua preparada por alguien con verdadera conexión espiritual, con intención correcta y conocimiento del misterio. Esa agua carga fuerzas reales. Ojo, esto no es magia ni superstición. Es reconocer que el mundo espiritual trabaja a través de instrumentos humanos. Y la calidad del instrumento afecta la calidad del resultado. Un cirujano competente y uno incompetente usan los mismos instrumentos, pero los resultados son completamente diferentes. De la misma forma, un sacerdote con conexión espiritual real y uno que solo repite fórmulas producen resultados completamente diferentes, aún usando la misma agua y las mismas palabras. Esto plantea una pregunta delicada. ¿Tu bautizo fue válido? ¿El agua que cayó sobre ti tenía poder real? ¿El cura o sacerdote que te bautizó tenía alguna conexión espiritual genuina? La respuesta honesta es que, en la mayoría de los casos, probablemente no. La mayoría de los bautizos modernos son ceremonias sociales, con mínimo poder espiritual real. ¿Y ahora qué? ¿Necesitas que te rebauticen? Steiner diría que no, porque lo importante no es el ritual externo, sino la realidad espiritual. Y la realidad espiritual es que la puerta del bautizo fue abierta en el río Jordán hace 2000 años, y permanece abierta. No necesitas otro ritual, necesitas atravesar la puerta que ya fue abierta, y eso se hace a través de la meditación consciente, de la purificación moral y de la apertura voluntaria a las fuerzas crísticas. Existe una práctica específica que Steiner recomendaba para aquellos que sienten que su bautizo en la infancia fue vacío y quieren renovar su conexión con ese sacramento. La práctica se llama el bautizo interior o segundo bautizo, y no requiere agua física ni la presencia de un sacerdote. Funciona así. Elige una noche calma, de preferencia cerca de la luna llena o durante las 13 noches sagradas. Antes de rendirte al sueño, haz una revisión de tu día, como Rudolf Steiner siempre recomendaba. Revisa los eventos del día de atrás para adelante, observando tus acciones, tus palabras y tus pensamientos, sin juicio alguno, solo con observación. Después de esa revisión, acuéstate y cierra los ojos. Imagínate como un bebé
En el momento de tu bautizo original, visualiza la escena, aunque sea parcialmente imaginada. Ve a tus padres, a tus padrinos, al cura. Ve el agua siendo derramada sobre tu cabeza, pero ahora añade algo que no estaba ahí aquel día, la presencia consciente del Cristo. Visualiza una luz dorada descendiendo junto con el agua. Siente esa luz entrando por la coronilla y llenando todo tu cuerpo. Permanece en esa visualización el tiempo que sientas necesario. Y entonces, con la conciencia de que ahora estás participando activamente de lo que antes fue hecho inconscientemente, déjate adormecer. Rudolf Steiner explicaba que durante el sueño, cuando hacemos este ejercicio correctamente, fuerzas espirituales reales trabajan en nuestros cuerpos sutiles. El sueño se transforma en una continuación de la meditación, y al despertar a la mañana siguiente, algo habrá cambiado. Aunque sea sutilmente, esta práctica puede ser repetida periódicamente. Algunos la hacen una vez al año, en la Epifanía. Otros la hacen mensualmente, en la luna llena. Otros más la hacen siempre que sienten necesidad de renovación espiritual. No hay regla fija. Lo importante es que sea hecho con sinceridad, con preparación y con comprensión de lo que está sucediendo. Y ahora, antes de cerrar, necesito hablar sobre algo que tal vez estés pensando. Tal vez te estés preguntando, ¿y los niños? Si el bautizo en la infancia no funciona porque el niño es inconsciente, ¿debemos dejar de bautizar niños? La respuesta de Steiner es sutil y necesita ser entendida correctamente. El bautizo infantil tiene un propósito, pero no es el propósito que la Iglesia enseña. El bautizo de un niño es una declaración de intención de los padres y padrinos. Es un compromiso público de criar a ese niño dentro de una comunidad espiritual y de orientarlo, cuando tenga edad, para que pueda hacer su propia elección consciente. El bautizo infantil planta una semilla, pero la semilla necesita ser regada y cuidada para que crezca. Un niño bautizado y después criado sin ninguna educación espiritual es como una semilla plantada en tierra estéril. El potencial está ahí, pero no se desarrolla. Por otro lado, un niño bautizado y criado con conciencia espiritual tiene una ventaja. El camino fue simbólicamente preparado desde el inicio. El problema es que la mayoría de los padres bautiza a sus hijos por tradición, por presión familiar o por superstición. No hay intención espiritual real. No hay compromiso de educación espiritual posterior. El bautizo se transforma en un evento social con pastel y regalos, no un inicio de camino espiritual. En esos casos, el bautizo es prácticamente inútil desde el punto de vista espiritual, aunque pueda tener valor social y familiar. Si pretendes tener hijos o ya los tienes, considera esto cuidadosamente. Si vas a bautizar a tu hijo, hazlo con conciencia. Entiende lo que estás haciendo. Comprométete a continuar lo que el bautizo inició. Y cuando el niño tenga edad, explícale lo que sucedió y permítele que él mismo decida si quiere renovar ese compromiso conscientemente. Eso es mucho más poderoso que un ritual vacío seguido de décadas de olvido. Y hablando en conciencia y poder, este es el momento correcto para mencionar algo importante. Si has llegado hasta aquí en este video, significa que existe en ti una sed espiritual genuina. Ya no quieres más rituales vacíos, no quieres más repetir fórmulas sin comprensión. Quieres el poder real que los sacramentos deberían transmitir. Y ese tipo de búsqueda es exactamente lo que el Cristo espera de cada ser humano. Cada video como este que yo produzco existe porque existen personas como tú que valoran este conocimiento. Verdades como estas fueron censuradas y distorsionadas por siglos. La Iglesia transformó iniciación en ceremonia.
misterio en dogma, poder en ritual, pero el conocimiento de Rudolf Steiner recupera lo que fue perdido. Y cada vez que alguien despierta para estas verdades, la luz crística se vuelve más fuerte en la tierra. Si sientes que este conocimiento tiene valor, el supergracias allí abajo es una forma de decir que esta verdad necesita continuar siendo compartida. No es solo una donación, es una declaración de que tú formas parte de algo mayor, de que eres guardián de la sabiduría espiritual de Rudolf Steiner, de que tú eliges la verdad sobre la conveniencia. Y ahora, para concluir, déjame darte el resumen práctico de todo lo que discutimos. Primero, entiende que tu bautizo en la infancia probablemente fue incompleto, no por culpa tuya o de tus padres, sino porque el sacramento fue vaciado de su poder real a lo largo de los siglos. Segundo, sepa que el poder del bautizo aún está disponible. La puerta que fue abierta en el río Jordán permanece abierta. Tú puedes atravesarla conscientemente en cualquier momento. Tercero, prepárate. No saltes para la meditación sin hacer el trabajo moral de purificación. Examina tus pensamientos, emociones y acciones. Identifica dónde Lucifer te infla y dónde Ahriman te prende. Trabaja esos aspectos sinceramente. Cuarto, practica la meditación sobre el evento del río Jordán. Visualiza la escena. Colócate en ella como participante. Ábrete para recibir la luz crística. Quinto, transforma tu contacto cotidiano con el agua en mini reconexiones con las fuerzas bautismales. Cada baño puede ser una renovación. Cada vaso de agua puede ser una comunión. Sexto, observa las señales, cambios en los sueños, sensibilidad aumentada a las personas, conexión más profunda con la naturaleza, disminución de los miedos. Si no estás experimentando esas señales tras práctica consistente, vuelve a lo básico de la purificación moral. Séptimo, considera la práctica del bautizo interior en las 13 noches sagradas o en otros momentos significativos del calendario espiritual. La promesa del bautizo siempre fue que tú puedes nacer de nuevo, no una vez, cuando eras bebé inconsciente, sino siempre que elijas conscientemente morir para lo viejo y nacer para lo nuevo. Ese poder está disponible para ti, ahora. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a atravesar la puerta? Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿fuiste bautizado? ¿Sentiste algo en la hora o fue solo una ceremonia vacía? Y si haces la práctica del bautizo interior que enseñé hoy, vuelve aquí para compartir tu experiencia. Respondo todos los comentarios en las primeras horas.